El origen de los soldaditos de plomo se remonta al siglo XVII. Fue entonces cuando se comenzaron a utilizar para entretener a los príncipes durante su infancia. Aquellos soldaditos eran macizos y estaban elaborados con oro, plata o bronce. No fue hasta 2 siglos después cuando las reproducciones empezaron a fabricarse seriadas, huecas y con plomo. El coleccionismo de estos soldaditos está muy extendido por todo el mundo. Sin embargo, no es tan frecuente encontrar a alguien que, como Ramón Aso, hostelero de profesión en Huesca, dedique su tiempo libre a elaborar estas preciadas miniaturas de plomo. El primer paso para la elaboración de los soldaditos, en este caso un combatiente de la Guerra de Secesión Americana, es la fundición del plomo. Ramón utiliza para ello una sartén y una cocinilla portátil. No, este plomo, ¿sabes qué pasa? Que como estaba yo en el bar, pues viene gente que son albañiles y por ahí van tirando casas. Y entonces, pues claro, cuando le decía, oye, mira a ver si os sale plomo, pues en el momento que salía me traía uno una bolsa, otro una caja, otro un trozo. Además, Ramón debe vigilar la fundición con atención para retirar las impurezas que aparecen durante el licuado de este metal. Pues una vez que está limpio esto ya, se van preparando los moldes. Bueno, pues ahora es preparar el molde. Simplemente es echarle unos pocos de polvos talco para que no le entre la calentura tan fuerte y se quede un poco fino. Entonces se da con una brocha un poco a las dos caras y ya lo tenemos preparado. El artesano sujeta los moldes, prefabricados por una casa especializada, con la ayuda de un gato que ejercerá la presión necesaria para que no haya fugas. No obstante, es que a mí siempre me ha gustado hacer cosas raras, porque estuve trabajando en una fábrica, estaba de mantenimiento y tenía carta blanca yo para hacer allí lo que... Claro, carta blanca, tenía que hacer funcionar las máquinas como fuera, ¿me entiendes? Y entonces muchas veces te tenías que ingeniar cosas raras porque era todo automatismos de aire y por ahí y había que ser muy preciso para que cogiera la pieza o la tirara, la hiciera bien, tal y cual. Después, vierte el plomo fundido en su interior y tras esperar 1 minuto para que enfríe y se solidifique de nuevo el metal, la figura ya está lista para ser desmoldada. Bueno. Y eso ahora, para que no haya tanto cacharro suelto por ahí, pues se van cogiendo y se van cortando las colas. Entonces la pieza se queda y la cola la echamos dentro y así ya tenemos algo recogido. Hay que mirar de cortarlo contra más raso mejor, porque así hay que repasar luego menos. Entonces ahora lo que hay que hacer es quitar la rebaba que deja el molde. Entonces con la punta de la navaja se le va sacando la rebaba que deja, luego se lima para que quede plano y la pieza ya está preparada para pintar. Ya vamos a empezar a dar una capa de la que más color lleva la pieza para luego ir destacando los colores. Mucho tiempo y mucha paciencia. No vale el correr decir me voy a hacer 10 y no, esto tienes que estar sin reloj. Como te pongas el reloj en la muñeca y te lo vayas mirando de cuántos hago, mal. Pues vamos a proceder a pintar los correajes del soldado ahora. Como es una cosa pequeña, hay que mirar de poner un pincelico muy fino para ir destacando las cosas que tiene. Bueno, pues ahora voy a proceder a ponerme las gafas de aumento, porque es que prácticamente cuando llevas 5 minutos pintando las rayicas esas tan pequeñas, entonces te se nubla la vista. Y aquí tengo una lupa, que con esto si estás mucho rato,
la vista la tienes descansada, de la otra manera la fuerzas demasiado. Ahora hay que sacarle lo de las caras, las manos y ya el pie del soldado. Y me parece que lleva un punto de oro en la chapa del cinturón y en la chapa del correaje. Está terminado ya. Ramón viene elaborando estos soldaditos de plomo desde hace 3 años, durante los cuales ha confeccionado más de 3.000 piezas. En su colección particular, custodia unas 2.000 miniaturas de diferentes épocas históricas que dan buena cuenta de la minuciosidad y precisión con las que trabaja este artesano aficionado. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.